Historia mundial contemporánea. Donald Trump y la nueva economía norteamericana. Donald Trump. ¿Quién es? Trump nació el 14 de junio de 1946 en el barrio neoyorquino de Queens. Fue uno de los 5 hijos de Mary Annie y Fred Trump, que se casaron en 1936. Mientras vivía en Jamaica State, asistió a The Queen Forest School en Forest Heights, Queens, junto a algunos de sus hermanos. A los 13 años, tras tener problemas de conducta que llevaron a su salida de la escuela, sus padres lo enviaron a la Academia Militar de Nueva York. Trump fue a la Universidad de Fordham en el Bronx durante 2 años, continuando sus estudios en la Escuela de Negocios Wharton en la Universidad de Pensilvania, porque Wharton tenía uno de los pocos programas de estudios dedicados al sector inmobiliario, donde se graduó en 1968. En 1971 se hizo cargo de la empresa familiar de bienes raíces y construcciones Elizabeth Trump & Son, que más tarde sería renombrada como Trump Organization. Política. Trump buscó la nominación presidencial del Partido Reformista en el 2000, pero se retiró antes de que comenzara la votación. Consideró postularse para el cargo como republicano en las elecciones del 2012, pero finalmente decidió no hacerlo. En junio del 2015 anunció oficialmente su candidatura para las elecciones del 2016 y se convirtió rápidamente en el favorito entre los 17 candidatos de las primarias republicanas. Ganó las elecciones generales del 8 de noviembre de 2016 contra la rival demócrata Hillary Clinton y accedió a la presidencia el 20 de enero del 2017, a la edad de 70 años, por lo que ha sido el presidente con mayor edad en asumir este cargo en su país. Asimismo, el presidente con la mayor riqueza. Elecciones. El 8 de noviembre de 2016, Trump recibió 306 votos electorales prometidos frente a 232 para Clinton. Los recuentos oficiales fueron 304 y 227 respectivamente. Después de las deserciones en ambos lados, Trump recibió una porción menor del voto popular que Clinton, lo que lo convirtió en la 5ª persona en ser elegido presidente mientras perdía el voto popular. Trump ganó 30 estados, incluyendo Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que habían sido bastiones demócratas desde la década de 1990. Clinton ganó 20 estados y el Distrito de Columbia. La victoria de Trump marcó el regreso de una Casa Blanca republicana con el control de ambas cámaras del Congreso. Ideología. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró a sí mismo un nacionalista durante un evento de campaña en Houston, Texas, identificándose oficialmente con la etiqueta que durante mucho tiempo ha definido a su retórica populista y a sus políticas proteccionistas. Trump se ha asociado directamente con esa ideología política. Durante mucho tiempo ha definido su perspectiva y las políticas comerciales proteccionistas que ha implementado en un esfuerzo de impulsar la manufactura nacional. Palabras de Donald Trump. Un globalista es una persona que quiere que al mundo le vaya bien, francamente sin importarle mucho el país. ¿Saben? No podemos tener eso. Ustedes saben lo que soy un nacionalista. Datos curiosos. En el 2002, Donald y la NBC llegaron a un acuerdo exclusivo en el que Trump se hizo socio igualitario de la franquicia Miss Universo. En 1988 lanzó un juego de mesa, Trump the Game.
Aun siendo un niño, Trump causaba problemas. Sus padres lo internaron en la Academia Militar de Nueva York luego de que se metiera en problemas. Trump jamás bebe alcohol y, aunque sea todo un mujeriego según su fama y algunos medios norteamericanos, se abstiene completamente de cualquier tipo de bebida alcohólica todo el tiempo. El empresario es dueño de un palacio en Palm Beach con 18 recámaras y con vista al mar. Nueva economía norteamericana. ¿Qué es? Durante la segunda mitad del decenio de los 90, la economía de los Estados Unidos registró una combinación de alto crecimiento, fuerte creación de empleo, pleno empleo y baja, algunos años decreciente, tasa de inflación, una combinación considerada imposible de acuerdo con los modelos económicos normalmente aceptados y con las restricciones ligadas a nuestro entendimiento de las economías modernas. Antecedentes. La Segunda Guerra Mundial tuvo para los Estados Unidos un coste económico 10 veces superior al de la primera. Sin embargo, la economía norteamericana salió reforzada del conflicto. Por un lado, puso fin a la recesión de los 30. Por otro, revitalizó la industria y estimuló el progreso técnico-científico en campos innovadores, aeronáutica, electrónica y energía atómica. Finalmente, otras economías europea occidental, japonesa y soviética sufrieron grandes daños que crearon necesidades de reconstrucción. La expansión de la economía de guerra motivó la emigración masiva hacia los grandes centros industriales del norte y del oeste. En estos movimientos migratorios tomó parte destacadamente la población negra del sur agrícola y pobre, cuyas estructuras socioeconómicas comenzaron a cambiar a raíz de ello. Presente desde 1994. Si fuéramos a elegir un año en el que el fenómeno empezó a hacerse aparente, en el que los economistas norteamericanos empezaron a reflexionar y a darse cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo, ese año fue seguramente 1994. A comienzos de 1994 se inició un movimiento de fuerte caída del dólar frente al yen. Su causa inmediata era la ruptura de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón y a la creencia de que las autoridades norteamericanas forzarían las correcciones de su déficit comercial con Japón a través de la apreciación del yen, aunque nadie sabía cómo podrían conseguirlo. Pero el movimiento de caída del dólar frente al yen se mantuvo y se intensificó además por otra razón. Los mercados llevaban ya algún tiempo sosteniendo que la política monetaria de la Reserva Federal era demasiado laxa y que ello provocaría en algún tiempo la aparición de un proceso inflacionista que obligaría a elevar fuertemente los tipos de interés y provocaría una recesión. Frente a esta opinión de los mercados financieros, la Reserva Federal y su presidente Greenspan sostuvieron que no había signos de inflación, que la política monetaria de la Reserva Federal no era laxa y que los Estados Unidos estaban teniendo una expansión equilibrada. Datos curiosos. Número 1. Estados Unidos está a punto de conseguir su expansión económica más larga de la historia. El pasado mes de mayo, la racha de 8 años y medio de crecimiento económico ininterrumpido de Estados Unidos se convirtió en la segunda más larga de su historia. Hace un avance lento tras la gran recesión, pero en cualquier caso sigue siendo crecimiento. Si la economía sigue creciendo hasta julio, sería la expansión más larga de la historia de Estados Unidos, superando la que sucedió entre 1991 y 2001. Sin embargo, a Estados Unidos aún le queda mucho camino hasta alcanzar Australia, que cerró el año pasado su 27º año consecutivo de crecimiento económico. Número 2. Estados Unidos también acaba de cumplir 13 años consecutivos sin alcanzar un crecimiento real del PIB del 3%. Pese a que Estados Unidos está en plena racha histórica de expansión económica, también está poniendo el mundo patas para arriba. De hecho, lleva 13 años consecutivos sin alcanzar su crecimiento real del PIB del 3%. Estados Unidos ha estado cerca, alcanzando un crecimiento del 2.9% en 2018, pero lleva sin alcanzar el 3% de incremento real del PIB desde el 2005, cuando avanzó un 3.5%. Número 2. La década de expansión económica ha generado 20 millones de empleos. Con el crecimiento económico que abarca la última década, las cifras claves continúan mejorando. El crecimiento salarial interanual del 3.4% es el más alto de más de una década.
una buena señal mientras el estancamiento de los salarios ha mantenido a raya a las clases medias de Estados Unidos. Sin embargo, algunas estadísticas indican una narrativa más sombría. La cantidad de trabajadores a tiempo parcial que deseaban trabajar a tiempo completo creció, mientras que algunos de los principales empleadores, como los grandes minitorías y las empresas de construcción, han destruido empleos. Aún así, la tasa de paro cayó el 3.8%. Número 4. La privación de sueño le cuesta miles de millones a la economía de Estados Unidos. Más de un tercio de la población adulta de Estados Unidos no duerme lo suficiente y eso le cuesta a Estados Unidos 411.000 millones de dólares, unos 363.000 millones de euros, por la pérdida de 1.2 millones de jornadas laborales cada año. La falta de sueño puede provenir de una variedad de factores, ya sea exceso de trabajo, malos hábitos de salud e incluso la horrible luz azul de los aparatos electrónicos. Es mejor controlar esos hábitos de sueño, ya que la privación del sueño puede debilitar los sistemas inmunológicos y aumentar el riesgo de padecer problemas de salud importantes como el cáncer. Número 5. La diferencia entre la clase media y la alta es de $100.000. En 2011, el 51% de los estadounidenses se consideraban clase media y ese número aumentó levemente en 2016 hasta un 52%. La brecha de riqueza entre los ingresos de la clase media y la de la alta, sin embargo, ha aumentado significativamente. La renta media de un hogar de clase media aumentó de $74.000 a $78.000, de 65.400 euros a casi 69.000 euros, mientras que la clase alta ha visto cómo sus ingresos medios crecían de $172.000 a $189.000, de 152.000 euros a 167.000 euros. Número 6. La generación Z podría gastar hasta $143.000 millones al próximo año. La generación Z, es decir, la población nacida entre 1997 y 2012, supondrán el 40% de los consumidores de Estados Unidos. El año que viene, se prevé que esos consumidores lleguen a aportar hasta $143.000 millones, unos 126.000 millones de euros, en gasto directo, lo que provocará dolores de cabeza a muchos minoristas mientras intentan descubrir cómo tratar con los cambiantes ámbitos de una generación criada por Internet y con dispositivos móviles. Número 7. Una pieza de coche cruza de media 8 veces la frontera de México y Canadá durante su producción. Estados Unidos importa y exporta mucho a sus vecinos norteamericanos, México y Canadá. La fabricación de automóviles en Estados Unidos hace patente este comercio, con más de 30.000 piezas implicadas en la producción de coches y cada vez de ella cruza la frontera 8 veces. México es el principal socio comercial, ya que Estados Unidos exporta productos por valor de $21.900 millones, unos 19.300 millones de euros, a su vecino del sur e importa $27.700 millones, algo menos de 24.500 millones de euros, lo que representa el 14.8% de todo el comercio de Estados Unidos. Mientras tanto, Canadá supone el 13.8% del comercio de Estados Unidos, ya que importa $22.600 millones, poco menos de 20 millones de euros en bienes estadounidenses y envía $23.400 millones, unos 20.700 millones de euros. China se encuentra entre los dos países, los que representa un 14.6% del comercio de Estados Unidos.